Orestes, ¿qué desafíos surgirán en la gestión del personal y la organización del trabajo en ese escenario en el cual, por una parte, viene la inteligencia artificial y, por otra parte, la reducción del horario laboral? Bueno, hay una parte en esa línea que estamos comentando de la reducción de la jornada, evidentemente decíamos, oye, mira, si tienes una capacidad, amplías tu capacidad, por lo tanto, con menos tiempo, que eres capaz de hacer más, podría ser una realidad, pero como decías, Alfredo, al final depende de los sectores, de la actividad, de la función. Yo simplemente el análisis, si esto afecta a un tribunal en el que tienes 2 horas menos, tienes menos capacidad de absorber posibles procesos y, por lo tanto, la atención de los mismos se alarga en el tiempo. O, en el fondo, hablamos de una posibilidad, creo que es una gran oportunidad para fomentar la conciliación, y también hay una realidad, y que en algunos países se ha establecido, en el que creación de puestos de menor jornada para crear más empleo, ¿no? Es decir, oye, si yo hago esta reducción, tengo la capacidad de que ese trabajo no cubierto se cree con un nuevo puesto. De nuevo, si encima no ajusto salario y encima tengo que contratar a otra persona, claro, la presión en coste o la paga el consumidor o la paga el propio ciudadano, porque tiene que pagar más, o no hay manera de poder sacarlo. Entonces, si es verdad, o la automatizas. Opinión personal, hay un riesgo. Si acelero automatización, acelero la destrucción de empleo. Con lo cual, hay que buscar ese balance equilibrado y sosegado, y creo que al final, a mí lo que me preocupa de ese tipo de normativas es que muchas veces se da el paso adelante y no hay paso atrás. O sea, esto no es en empresa estamos muy acostumbrados al producto mínimo viable, a hacer proyectos, a hacer pilotos, pero una vez que has dado un paso, hay veces que no tienes tiempo, ¿no? Llevamos en el último año viendo muchas noticias de empresas 4 días de jornada, tecnológicas que lo han aplicado, han conseguido mantener cierta productividad, porque la gente no es que trabaje 4 días 8 horas, trabaja a veces 8 y media, 9 y se queda con un día libre, porque la gente prefiere trabajar así. Esa parte de flexibilidad, de adecuación al individuo, es donde creo que realmente funciona y las cosas funcionan, ¿no? Y otros pilotos, proyectos pilotos que se han hecho en torno a retail, hubo un caso en Barcelona en el que dijo, señores, elegid, ¿qué queréis? Si queréis reducción de jornada, perfecto, tiene un impacto con una pequeña minora. No estaba relacionado el impacto salarial versus el de horas, de hecho, era mayor el número de reducción que el impacto salarial, pero por lo menos había un pequeño ajuste, ¿no? Y era una decisión individuo que lo prefería, ¿vale? Entonces, ahí tenemos un difícil balance de cómo equilibrar esto en la gestión de empresa, en la selección, con lo cual es verdad que yo creo que nos encontramos ante una realidad, antes hablamos en el previo, un ecosistema de tantas variables encima de la mesa, que lo que puede generar es que genera un colapso a veces en las organizaciones de cómo gestionar todo lo que tienen que gestionar. Entonces yo creo ahora mismo en la parte operativa, en la parte legal, en la parte financiera, esto es muy peligroso porque paraliza organizaciones. Y no puedes crecer, no puedes invertir, no puedes innovar, porque estás más en ver cómo aplicas la normativa que en ver cómo afrontas el mercado, cómo aplicas la inteligencia artificial, cómo aportas un valor diferencial en tu solución y en producto, y cómo consigues la gente que necesitas. No nos olvidemos. Estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de destrucción potencial de empleo, estamos hablando de reducción de jornada. Alfredo, tú tendrás más información, pero es verdad que hay muchos convenios que llevaban una tendencia continuista de reducción de la jornada laboral anual, vía días de vacaciones, días de asuntos propios, días de tardes, de libre disposición, de todo, totalmente de acuerdo. Con lo cual sí es verdad que ahí había una tendencia, pero claro, hay que verlo sector a sector en el marco de la negociación entre lo que es sindicatos y lo que es la parte de la patronal. Los sectores, exacto.